¿Alguna vez te has preguntado qué dirían de ti tus empleados si fueras invisible? ¿Qué secretos ocultan las personas en las que más confías cuando creen que nadie está mirando? Esta es la historia real de un magnate que tomó la decisión más arriesgada de su carrera empresarial: intercambiar su identidad con un humilde conserje para infiltrarse en su propia empresa. Lo que descubrió sobre sus ejecutivos de confianza, sobre la corrupción que florecía en las sombras de su imperio y sobre traiciones que amenazaban con destruir todo lo que había construido, cambiará para siempre tu perspectiva sobre el poder, la lealtad y la naturaleza humana. Prepárate para una historia que te hará cuestionar si realmente conoces a las personas que te rodean. En el piso 47 de la Torre Millennium, en el distrito financiero de Nueva York, Alexander Harrison observaba el amanecer desde su oficina esquinera de cristal. A sus 58 años, este magnate había construido un imperio tecnológico valorado en más de $2,000 millones, con oficinas en 15 países y más de 50,000 empleados bajo su dirección. Harrison Industries no era solo una empresa. Era un ecosistema completo que abarcaba desde software de inteligencia artificial hasta dispositivos médicos revolucionarios. Alexander había comenzado con una pequeña startup en su garaje hace 30 años, y ahora su compañía era una de las más respetadas del mundo tecnológico. Pero detrás de su éxito aparente, Alexander enfrentaba una crisis que mantenía oculta incluso de su círculo más íntimo. Durante los últimos 6 meses, había notado irregularidades preocupantes en los reportes financieros, proyectos multimillonarios que se retrasaban sin explicación clara, contratos importantes que se perdían ante competidores que misteriosamente parecían conocer las estrategias internas de Harrison Industries. La paranoia había comenzado como una sensación incómoda durante las reuniones de directorio. Alexander observaba los rostros de sus ejecutivos más cercanos: Margaret Chen, su directora financiera de 10 años, David Rodríguez, su vicepresidente de operaciones, Sarah Thompson, su jefa de recursos humanos, y Michael Foster, su director de tecnología. Todos habían sido promovidos desde posiciones junior, todos habían crecido profesionalmente bajo su mentoría, y todos tenían acceso a información confidencial que podría destruir la empresa si cayera en manos equivocadas. La gota que colmó el vaso llegó un martes por la mañana. Alexander descubrió que un competidor directo, TechVision Corp., había lanzado un producto prácticamente idéntico a uno que Harrison Industries había estado desarrollando en secreto durante 2 años. La similitud no era coincidencial, era una copia casi exacta de algoritmos propietarios que solo 5 personas en toda la empresa conocían. Esa noche, Alexander se quedó solo en su oficina hasta muy tarde, contemplando las luces de Manhattan mientras formulaba el plan más audaz de su carrera empresarial. Si existía una conspiración dentro de su empresa, la única forma de descubrirla era volviéndose invisible. Y la mejor manera de ser invisible en una corporación era ocupar el puesto que nadie nota, el de conserje nocturno. Alexander había observado durante años a Manuel Vázquez, un inmigrante salvadoreño de 52 años que trabajaba como conserje en el edificio. Manuel era discreto, trabajador y tenía acceso a todas las oficinas durante las horas nocturnas cuando los ejecutivos creían que sus conversaciones privadas y documentos confidenciales estaban seguros. La idea era arriesgada, rayaba en lo imposible, pero Alexander había llegado demasiado lejos en su carrera, tomando decisiones que otros consideraban locuras. Si sus ejecutivos lo estaban traicionando, él iba a descubrirlo de la manera más directa posible, caminando en los zapatos del hombre invisible de su propia empresa. El plan de Alexander requería una preparación meticulosa que tomó 3 semanas. Primero, necesitaba la cooperación de Manuel Vázquez, algo que logró a través de una conversación que cambió la vida del humilde conserje para siempre. En una fría noche de noviembre, Alexander esperó a Manuel en el sótano del edificio, donde el conserje guardaba sus suministros de limpieza. La expresión de sorpresa en el rostro de Manuel cuando vio al CEO de la empresa más importante del edificio esperándolo entre trapeadores y detergentes fue indescriptible. «Señor Harrison», tartamudeó Manuel en su inglés acentuado. «¿Está todo bien? ¿Necesita algo?» Alexander fue directo. «Manuel, necesito tu ayuda para algo muy importante. Te voy a hacer una propuesta que va a sonar loca, pero te aseguro que vale la pena escucharla». Durante la siguiente hora, Alexander explicó su plan.
necesitaba que Manuel tomara unas vacaciones pagadas de 2 meses, durante las cuales él ocuparía su puesto como conserje nocturno. A cambio, Manuel recibiría un bono de $100,000, más la garantía de que su trabajo estaría seguro independientemente de lo que Alexander descubriera. Manuel, inicialmente incrédulo, finalmente accedió después de entender la seriedad de la situación. Señor Harrison, en mis 20 años trabajando aquí, he visto muchas cosas que no debería haber visto. Si usted cree que necesita hacer esto, yo lo ayudo. La transformación física de Alexander fue dramática. Contrató a un especialista en caracterización de Hollywood, quien le enseñó a cambiar su postura, su forma de caminar, incluso su acento. Alexander se dejó crecer la barba, se tiñó el cabello de gris y utilizó lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos de azul a marrón. Para completar la ilusión, Alexander creó una identidad completamente nueva. Luis Hernández, un inmigrante mexicano de 55 años con experiencia limitada en inglés y antecedentes inventados pero convincentes. Incluso llegó al extremo de alquilar un pequeño apartamento en Queens bajo esta identidad falsa. La primera noche como Luis Hernández fue surreal. Alexander llegó al edificio Harrison Industries a las 10 p.m. vistiendo el uniforme azul marino que Manuel había usado durante años, cargando las mismas llaves maestras que le daban acceso a cada oficina, cada sala de juntas, cada rincón de su propio imperio. El supervisor de seguridad nocturno, Jake Morrison, barely pressed attention al nuevo conserje. Just follow the same routine Manuel used. Fue su única instrucción. Clean the executive floors first and then work your way down. And remember, if you see anything unusual, report it immediately. Alexander asintió silenciosamente, irónicamente prometiendo reportar cualquier actividad sospechosa en su propia empresa. Lo que no sabía es que esa primera noche ya comenzaría a descubrir secretos que sacudirían los fundamentos de todo lo que había confiado durante décadas. ¿Te imaginas el valor que se necesita para arriesgar todo tu imperio espiando a tus propios empleados? ¿Crees que Alexander estaba siendo paranoico o su instinto empresarial realmente había detectado algo grave? Déjanos tu opinión en los comentarios. La primera revelación llegó apenas en la segunda noche. Alexander estaba limpiando la oficina de Margaret Chen, su directora financiera de confianza, cuando encontró un documento que le heló sangre. Era una propuesta detallada para la venta de información confidencial a Tech Vision Corp, la misma empresa competidora que había lanzado el producto sospechosamente similar al suyo. El documento, impreso en papel con membrete de Harrison Industries, detallaba una transacción de $5 millones a cambio de planos completos de 3 proyectos en desarrollo. La propuesta estaba fechada 2 semanas antes del lanzamiento del producto competidor y llevaba las iniciales MC en la esquina inferior derecha. Alexander fotografió el documento con un teléfono desechable que había comprado específicamente para esta investigación. Sus manos temblaron mientras enfocaba la cámara, no por la dificultad técnica, sino por la traición que estaba documentando. Margaret había sido como una hija para él. La había contratado recién salida de la universidad y había sido testigo de su boda, padrino de su primer hijo. Pero las sorpresas apenas comenzaban. La tercera noche, mientras limpiaba la sala de conferencias ejecutiva, Alexander activó accidentalmente un dispositivo de grabación que había sido instalado discretamente debajo de la mesa principal. Al reproducir el archivo más reciente, escuchó una conversación que tuvo lugar esa misma tarde entre David Rodríguez y Sarah Thompson. "The old man is getting suspicious", decía la voz de David. "He's been asking too many questions about the quarterly reports." Sarah respondía con una frialdad que Alexander nunca había escuchado en ella. "We need to accelerate the timeline. If Harrison discovers what we've been doing, we're all going to prison." "How much more time do we need?" preguntaba David. 6 months, maybe less. Once we transfer the core AI algorithms to our Swiss accounts, we can disappear. The company will collapse within a year, but we'll be long gone with enough money to start over anywhere in the world. Alexander tuvo que sentarse en una de las sillas de la sala de conferencias. El shock físico al de escuchar a 2 de sus ejecutivos más confiables planificar no solo su traición, sino la destrucción completa de su empresa. La conspiración era mucho más amplia y devastadora de lo que había imaginado. Durante las siguientes noches, Alexander descubrió una red de corrupción que se extendía por todos los niveles ejecutivos de su empresa. Michael Foster, su director de tecnología, había estado copiando códigos propietarios en dispositivos de almacenamiento externos.
Sarah Thompson había estado manipulando evaluaciones de empleados para despedir a trabajadores leales y contratar a cómplices. David Rodríguez había estado creando contratos falsos con empresas fantasma para desviar fondos a cuentas offshore. La revelación más dolorosa llegó cuando Alexander encontró emails impresos en la oficina de Margaret que revelaban que la conspiración había comenzado casi 2 años atrás, poco después de que él hubiera anunciado su intención de expandir la empresa internacionalmente. Sus ejecutivos, en lugar de celebrar el éxito, habían visto una oportunidad para enriquecerse antes de que el crecimiento de la empresa hiciera más difícil ocultar sus actividades criminales. Pero lo que más perturbó a Alexander no fue la magnitud de la traición financiera, sino la crueldad personal con la que hablaban de él cuando creían que nadie escuchaba. En una grabación particularmente brutal, escuchó a Margaret referirse a él como "that naive dinosaur who still believes in loyalty and hard work". David había sido aún más cruel. "Harrison built this empire, but he's too sentimental to run it properly. He treats employees like Amelie instead of resources. It's almost a mercy what we're doing. We're putting the company out of its misery before his weakness destroys it completely". Alexander realizó la traición no solo era profesional, era personal, íntima y había sido carefully orchestrated by people he had trusted with his life's work. Gracias por quedarte hasta aquí en esta increíble historia de traición corporativa. Lo que Alexander descubrirá a continuación sobre la conspiración en su contra es aún más shocking de lo que imaginaste. Te prometo que la venganza que está por venir superará todas tus expectativas. En la 4ª semana de su infiltración, Alexander descubrió que la conspiración era aún más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. Mientras limpiaba la oficina de Michael Foster, una noche particularmente fría de diciembre, encontró un dispositivo USB oculto dentro de un falso fondo en el cajón del escritorio. Al conectar el dispositivo en una computadora segura que había instalado en su apartamento de Queens, Alexander descubrió que contenía no solo los códigos propietarios de Harrison Industries, sino también información confidencial de 3 empresas competidoras. Sus ejecutivos no solo estaban traicionándolo a él, estaban ejecutando un esquema de espionaje industrial que involucraba múltiples corporaciones. Los archivos revelaron una red criminal sofisticada que se extendía más allá de su empresa. Margaret Chen había establecido contactos con ejecutivos corruptos en Tech Vision Corp, Dataflow Systems e Innovation Labs. El plan era simple pero devastador: robar información de las 4 empresas, vender los secretos al mejor postor y luego usar el caos resultante para crear una nueva empresa tecnológica con capital inicial robado. Alexander también descubrió que habían estado manipulando deliberadamente los resultados financieros de Harrison Industries para crear la impresión de que la empresa estaba en declive. Esto no solo saboteaba el valor de las acciones, sino que también justificaría despidos masivos que eliminarían potenciales testigos de sus actividades criminales. La revelación más chocante llegó cuando Alexander interceptó una llamada telefónica entre Sarah Thompson y un contacto desconocido. Mientras estaba limpiando el área reception cerca de su oficina, escuchó a Sarah hablando en voz baja pero audible. "The acquisition offer from Beijing is still on the table", decía Sarah. "If we can crash Harrison's stock price just 20% more, the Chinese investors will buy the company for half its real value". Alexander se quedó paralizado. Sus ejecutivos no solo estaban robando su tecnología, estaban orquestando la venta de su empresa a inversores extranjeros a una fracción de su valor real. Era a High Treason Corporate en su forma más pura. Esa misma noche, Alexander descubrió que David Rodríguez había estado en contacto con hackers rusos, proporcionándoles accesos de seguridad a los servidores de Harrison Industries. El objetivo era plantar malware que podía ser activado remotamente, permitiendo que agentes extranjeros pudieran robar o destruir datos críticos a voluntad. Los emails encontrados en la computadora de David revelaron registros de pago por más de $2 millones en Bitcoin, transferidos a cuentas en Rusia y Corea del Norte. Alexander se dio cuenta de que su empresa no solo estaba siendo robada, estaba siendo utilizada como arma contra los intereses tecnológicos estadounidenses. La red de traición también incluía empleados de niveles más bajos que habían sido reclutados a través de chantaje e intimidación. Alexander descubrió que Sarah había estado investigando vidas personales de ciertos empleados, recopilando información comprometedora que usaba para forzar la cooperación con el esquema. María González, una contadora junior que Alexander siempre había considerado honesta y trabajadora, había sido forzada a alterar registros financieros después de que Sarah descubriera que María había estado enviando dinero ilegalmente a parientes en México. En vez de reportar esta pequeña infracción de inmigración, Sarah había usado esto como palanca
para convertir a María en una cómplice involuntaria. La sofisticada naturaleza de la conspiración indicaba que había sido planificada durante años, posiblemente desde el momento en que Alexander había anunciado su intención de expandir la empresa internacionalmente. Sus ejecutivos habían dado cuenta que un IPO crearía massive opportunities personales de riqueza si se sincronizaba correctamente con el espionaje industrial y manipulación del mercado. Alexander también descubrió que habían estado motivos de venganza personal involucrados. En comunicaciones privadas, Margaret había expresado amargo resentimiento por no haber sido promovida a CEO cuando Alexander había considerado brevemente el retiro 2 años antes. David se había sentido pasado por alto por ciertos proyectos importantes. Michael había estado enojado por disputas de patentes donde Alexander había recibido crédito por innovaciones que Michael había afirmado haber desarrollado. La conspiración no solo era sobre dinero, era sobre humillación, venganza y el deseo de demostrar que podían dirigir Harrison Industries mejor que su fundador. Alexander sabía que había llegado el momento de actuar. Durante 6 semanas, como Luis Hernández, había documentado una extensa conspiración criminal que amenazaba no solo su imperio, sino potencialmente la seguridad nacional. Era hora de que el conserje invisible se convirtiera en el CEO más poderoso de Nueva York. Alexander pasó todo el fin de semana preparando su contraataque. Había copiado todos los documentos comprometedores, grabado horas de conversaciones incriminatorias y rastreado todas las transacciones financieras que sus ejecutivos habían intentado ocultar. Pero decidió que la revelación debía ser tan dramática como lo había sido la traición. El lunes por la mañana, Alexander envió correos electrónicos idénticos a Margaret, David, Sarah y Michael, solicitando una reunión ejecutiva urgente a las 9 p.m. en la sala de conferencias principal. El asunto simplemente decía: revisión de rendimiento trimestral, asistencia obligatoria. Mientras sus ejecutivos se reunían nerviosos en la sala de conferencias, preguntándose por qué su CEO había convocado una reunión tan abrupta, Alexander hizo su preparación final. Se cambió del uniforme de Luis Hernández a su mejor traje italiano, se quitó los lentes de contacto de color y se afeitó la barba postiza que había disfrazado su identidad durante 6 semanas. Exactamente a las 9 p.m., Alexander entró en la sala de conferencias. Las expresiones en los rostros de sus ejecutivos al verlo fueron una mezcla invaluable de confusión, shock y un terror creciente al comenzar a entender que algo fundamental había cambiado. «Buenos días a todos», dijo Alexander con calma, tomando su asiento habitual en la cabecera de la mesa. «Confío en que todos hayan tenido unas semanas productivas mientras estuve fuera». Margaret fue la primera en hablar. «Alexander, no esperábamos que regresaras aún. Tu asistente dijo que estabas en un viaje de negocios prolongado». «Oh, estuve en un viaje de negocios», respondió Alexander con una leve sonrisa. «Estuve explorando nuevas perspectivas sobre las relaciones laborales y la lealtad corporativa. Una experiencia muy educativa». Alexander activó el sistema de proyección de la sala de conferencias y comenzó a mostrar fotos que había tomado durante su infiltración. La primera imagen mostraba la propuesta de Margaret para vender secretos de la empresa. La segunda mostraba la correspondencia por correo electrónico de David con hackers rusos. La tercera revelaba los archivos de chantaje de Sarah sobre empleados junior. «Durante las últimas 6 semanas», continuó Alexander, «he estado trabajando como Luis Hernández, su conserje nocturno. Aparentemente, cuando creen que nadie los está observando, revelan su verdadero carácter». El silencio en la sala fue absoluto. Margaret se había puesto pálida. David sudaba profusamente. Sarah parecía que iba a desmayarse, y Michael miraba fijamente sus manos, incapaz de hacer contacto visual. «Margaret», dijo Alexander volviéndose hacia su exdirectora financiera, «¿realmente pensaste que no descubriría tu acuerdo de $5 millones con Tech Vision Corp? ¿O tal vez pensaste que yo era un dinosaurio ingenuo, incapaz de atraparte?» La voz de Margaret se quebró cuando intentó responder. «Alexander, puedo explicarlo todo. La presión financiera, las condiciones de mercado». «Guárdatelo», interrumpió Alexander. «He escuchado tus verdaderas explicaciones. He escuchado cómo te refieres a mí cuando crees que no puedo oírte. He visto los registros de tus cuentas bancarias en las Islas Caimán». Alexander se volvió hacia David. «¿Y tú, David? $2 millones en Bitcoin de parte de hackers rusos. ¿En serio? ¿Consideraste las implicaciones para la seguridad nacional o estabas demasiado ocupado planeando tu fuga a Suiza?» David permaneció en silencio,
pero Alexander pudo ver su mandíbula tensarse con rabia y desesperación. Sarah, Michael, continuó Alexander. Sus contribuciones a esta conspiración fueron igualmente impresionantes. Sarah, tu operación de chantaje contra empleados junior fue particularmente creativa. Michael, tu robo sistemático de código propietario haría sentir orgullo a cualquier ciberdelincuente. Alexander se puso de pie y caminó hacia las ventanas con vista a Manhattan. Esto es lo que va a pasar. En exactamente 30 minutos, agentes del FBI llegarán para arrestar a los 4 por cargos de espionaje industrial, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración contra intereses comerciales americanos. Margaret intentó desesperadamente negociar. Alexander, podemos devolverlo todo, el dinero, la información, podemos enmendar esto. ¿Enmendarlo? No solo robaron mi dinero o mi tecnología, intentaron destruir el trabajo de toda una vida, de 30 años. Traicionaron no solo a mí, sino a cada empleado honesto de esta empresa que confió en ustedes. Los inversionistas chinos que iban a comprar esta empresa por una fracción de su valor, esperaban la entrega de nuestros algoritmos de inteligencia artificial el próximo mes. Los hackers rusos ya habían plantado malware en nuestros servidores que podría haberse activado durante contratos gubernamentales sensibles. La voz de Alexander se volvió de acero. No solo cometieron crímenes corporativos, cometieron traición. Como si hubieran sido convocados por sus palabras, los agentes del FBI comenzaron a entrar en la sala de conferencias. Los arrestos fueron rápidos, profesionales y absolutamente devastadores de ver. Cada uno de sus ex ejecutivos fue esposado y se le leyeron sus derechos Miranda mientras Alexander observaba desde la esquina de la sala de conferencias. Mientras se los llevaban, Margaret hizo un último intento por alcanzarlo. Alexander, por favor, recuerda todos los buenos años que pasamos juntos. Recuerda cuando dijiste que eras como familia. Alexander la miró directamente por primera vez desde que comenzó la reunión. La familia no se vende entre sí a gobiernos extranjeros por 30 monedas de plata, Margaret. La puerta se cerró detrás de los agentes del FBI, dejando a Alexander solo en la sala de conferencias que había sido testigo del fin de su familia corporativa y el inicio del renacimiento de su empresa. La historia de Alexander Harrison nos enseña una valiosa lección sobre el poder, la confianza y la naturaleza humana. A veces las personas más cercanas a nosotros, aquellas que consideramos familia, pueden albergar las traiciones más profundas. La decisión de Alexander de volverse invisible en su propia empresa reveló no solo actividad criminal, sino el verdadero carácter de las personas en las que había confiado el trabajo de toda su vida. ¿Qué opinas sobre los métodos que Alexander usó para descubrir la verdad? ¿Estuvo justificada su infiltración como conserje o cruzó límites éticos? ¿Crees que sus ejecutivos merecían el castigo severo o debieron haber tenido una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías si sospecharas una traición en tu propio lugar de trabajo. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias reales que te harán reflexionar sobre la confianza, el poder y la complejidad de las relaciones humanas en entornos corporativos. Y no te vayas aún, porque tenemos una historia aún más increíble sobre una CEO que descubrió que su propia junta directiva planeaba asesinarla para tomar el control de su imperio de $1.000 millones. Haz clic en el siguiente video para descubrir cómo les dio la vuelta a sus asesinos en potencia y tomó una venganza que sacudió al mundo empresarial.